¿Qué tal, amigos de Último Estreno? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidísimos a nuestro canal Último Estreno, como sabéis, el canal dedicado al cine, aquí en YouTube. Saludos de José Carlos Fernández, que hoy os va a comentar una película, os voy a hablar de una película que se ha estrenado en la plataforma Netflix hace tan solo un par de días. Estamos hoy, concretamente, os estoy grabando esto el 30 de octubre de 2022 y en realidad esta película nos ha hecho hacer dos vídeos. Porque el segundo vídeo es algo apasionante. Os comento, vamos por partes. En primer lugar, vamos a hacer este vídeo, que voy a intentar que sea corto, en el que va a ir la videocrítica en sí de la película Sin novedad en el frente. Una nueva versión de aquella novela de Erich Maria Lamarck que se publicó en el año 1929 y que lo más conocido que salió de ahí, aparte del libro por supuesto, es la película que un año después, en el año 1930, presentó el director Lewis Milestone. Una película norteamericana que fue un pelotazo, como se suele decir en su día, y que además se llevó varias estatuillas, varios Oscars, cuando los Oscars acababan de comenzar. En aquel tiempo, en el año 1930, Sin novedad en el frente, aquella película tan conocida, costó 1 millón y algo de dólares. O sea, fue una película con un gran presupuesto. Pero vamos a hablar poco a poco de todas estas cosas, porque ahora los alemanes, si aquella película fue la de Lewis Milestone, fue norteamericana, esta ahora es una película alemana, hecha por alemanes. Sin novedad en el frente es una historia ya conocida. En medio de esas dos, de la del año 1930 y la de ahora de 2022, hubo una hecha para televisión a finales de los años 70, pero bueno, no le prestemos mucha atención a esa y quedémonos con la de 1930, por supuesto con la novela, y con esta, con la que se acaba de presentar. Os decía lo de los dos vídeos por lo siguiente. Primero, porque en este vídeo vamos a esa videocrítica, y segundo, vamos a irnos a un vídeo, si YouTube lo permite, en el que vamos a reflejar secuencia a secuencia las similitudes entre la película que dirigió Lewis Milestone y esta alemana de 2022. Porque es curioso cómo un siglo después, casi un siglo después, estamos hablando de una película hecha en 1929 y estrenada en 1930, y estamos en el año 2022, un siglo, casi 100 años después. ¿Cómo puede haber tan en realidad poca diferencia entre cómo se hizo una película con los medios que se tenía por entonces? Recordemos que acababa de llegar el cine sonoro, y cómo ahora, en el año 2022, se puede hacer esta película. Es decir, a pesar de que, lógicamente, obviamente esta película que vais a ver en Netflix es un film pulcro, un film técnicamente hecho con los medios actuales, uno repasa la película de 1930 y se queda muy sorprendido de cómo el cine ha evolucionado, pero también cómo el cine en realidad tampoco ha evolucionado tanto, sobre todo a la hora de copiar. Así que ese va a ser el segundo vídeo. Digo lo de gracias a YouTube, o si YouTube quiere, porque ese video reportaje de la comparativa entre son 7 u 8 secuencias, quiero recordar. Ese vídeo, como tiene secuencias de la película actual y secuencias de la película antigua, YouTube ahora mismo lo tiene, por derechos de autor, lo tiene parado. Entonces, como lo he impugnado, diciéndolo de siempre, porque esto es una lucha constante, de que esto es un canal dedicado al cine, y que bueno, y mandándole mi documentación de crítico y toda la historia, y generalmente siempre, ya sabéis que con los vídeos tenemos ese problema, pasan un par de días, después nos lo permiten por esa condición, pero como tiene tantas secuencias comparativas, vamos a ver qué es lo que dice. Yo espero que sí, porque realmente, no sé si deciros que es más interesante el vídeo ese, que este que os voy a grabar. Pero bueno, vamos a entrar. ¿Por qué lo hago en dos partes? Porque el otro solamente contiene, yo no hablo, el otro contiene las secuencias comparadas, una y otra, para que comparéis. Y este sí voy a hablar de lo que es la película así. Así que vamos a entrar a hablar de esta película acabada de estrenar, Sin novedad en el frente. ¡Al campo de batalla! ¡Por el Kaiser, por Dios y por la patria! ¡Sí! Sin novedad en el frente nos cuenta ahora, en esta versión de 2022, lo mismo que nos contaba la de 1930. Es una película fuertemente antibelicista, aunque en un principio pueda parecer lo contrario, porque nos cuenta la historia de un grupo de jóvenes alemanes, está hecha desde el punto de vista alemán,
de un grupo de jóvenes que, alentados por su profesor y con el ímpetu que les supone ser joven y ver la distancia de la guerra y defender a su país, y por esos alegatos que hay en favor de defender lo que es tu patria, pues están decididos e ilusionados por ir a la guerra. Y marchan al frente, quieren marchar al frente para defender a Alemania. Pero lo que precisamente se van a encontrar allí en la guerra no es lo que ellos esperaban. La guerra es horror, la guerra es muerte, la guerra es sufrimiento y la guerra es miseria. Ellos van allí con la intención de ser unos héroes y entonces empieza esa dicotomía y esa lucha personal que los atormenta. Y los horrores de la guerra se muestran a través de toda esta película. Bueno, ¿qué tiene esta versión alemana? Viene muy bien verla y reflexionar sobre los horrores de la guerra en unos momentos que estamos viviendo bastante desalentadores y bastante peligrosos. Desde el punto de vista técnico, yo os diría que es una película que merece la pena ver, porque, bueno, como principales características, lo primero es que es una película alemana. Y eso os lo digo como una característica. Es decir, el cine alemán es un cine como ellos, serio, un cine sin aspavientos. Es ese tipo de películas que nos recuerda a Das Boot, el submarino, si la recordáis, esa otra película alemana tan reconocida y tan conocida. Es ese tipo de película como El hundimiento. Son películas pausadas, películas que hay que tener en cuenta que el ritmo no es el acostumbrado al que nos tiene el cine norteamericano. Es una película de 140 y tantos minutos y es una película con una utilización técnica del travelling muy suave, muy bien colocado y distribuido. No hay un pirueteo de la cámara para mostrarnos las batallas ni nada de eso. No es una película, afortunadamente, al estilo de 1917, es decir, no va a aparecer un videojuego ni vamos a tener una cámara constantemente haciendo un mismo plano secuencia de un soldado y la cámara detrás recorriendo metros y metros y metros de trincheras sin cambiar la cámara para decir, como le pasaba a Sam Mendes en 1917, aquí estoy yo haciendo un traveling porque soy muy guay. No, es una película muy pulcra, muy bien hecha. Es muy llamativo el uso de dos cosas. El uso del gran angular, es una película hecha con un gran angular constantemente, que hace que los paisajes y que lo que hay colocado en plano luzca mucho. Hay además una colocación muy fotográfica, muy animalista a veces, de la colocación de los elementos cuando no hay batallas. Es decir, hay una muy buena, muy notable disposición de los elementos que te puedas encontrar en un plano. Un concepto muy fotográfico de los planos. Eso es bueno y también en este caso es malo porque la utilización del gran angular a veces es muy molesto a la hora de que, a pesar de que sea un gran espectáculo, distorsiona mucho por los objetivos utilizados, distorsionan mucho por las esquinas. Ya sabéis que eso es una cosa que suele ocurrir en fotografía y con los objetivos, que a la hora de que los objetivos trabajen para utilizar los ángulos, y cuando utilizas un gran angular, pues lo normal en el cine es que eso se corrija con otras lentes. Pero en este caso hay secuencias que realmente están distorsionadas, que es que realmente la película está hecha así. Quitando eso, obviando eso, hay una buena utilización del gran angular y una utilización muy curiosa, que no tenía la otra película, de planos cenitales. Es decir, hay estratégicamente situados a lo largo de la película unos planos vistos desde arriba de objetos o de elementos importantes en la película. Determinado grupo de soldados que están haciendo algo, determinadas armas, o un tanque, o una trinchera, por ejemplo. Hay una utilización bastante frecuente del plano cenital, del plano desde arriba, que el director lo utiliza como un recurso estilístico que, bueno, yo creo que abusa un poco, pero que no está mal a la hora de situarnos, de darnos la perspectiva de los objetos y de dónde están las cosas, sobre todo cuando se trata de un campo de batalla, para situarnos, colocarnos y trazar las distancias imaginarias que el espectador está calculando, viendo desde sus ojos lo que es una batalla, por ejemplo. Eso como principales recursos estilísticos de imagen. En el aspecto técnico era muy difícil superar lo que Lewis Milestone hizo en el año 1930,
Porque Sin novedad en el frente es una película grandiosa, pero sobre todo tiene un principio y un final, la de 1930 os hablo, un principio y un final memorable. Esta película, la de 2022, empieza directamente en la crueldad de la guerra, ¿no? En soldados disparando ya, en esas ropa con sangre de los soldados que se reutiliza para de nuevo esos uniformes dárselo a nuevos soldados que van llegando, muy, muy espeluznante, que no está en la antigua. Y no lo digo para no hacer spoiler, simplemente digo para que lo tengáis en cuenta cuando lo veáis, lo de las etiquetas de la ropa, cómo se arrancan las etiquetas de la ropa de los anteriores soldados para entregársela a las de ahora, que llevaban los nombres. Pero superar la antigua es muy complicado, porque la antigua, si recordáis, la de Lewis Milestone, empieza a los pocos segundos con esa cámara que está dentro del aula y recorre con la ventana, por la ventana va abriendo, va atrasándose la cámara, va para atrás y va abriendo el campo en donde el profesor está arengando a los alumnos, a los jóvenes, para que vayan a filas. Y entonces la cámara, eso estáis viendo ahora un poco, pero lo veréis en el otro vídeo, como os digo, comparativo, poco a poco se va abriendo y se va viendo a los alumnos, al profesor, y entonces pues eso tiene un estallido final con los alumnos tirando los papeles y con todo el grupo, y a través de las ventanas que hay detrás del profesor se va viendo cómo los soldados que ya han acudido a la llamada del ejército alemán van desfilando por la calle, con lo cual eso es una secuencia brutal en donde detrás de lo que está ocurriendo se ve a la acción de los soldados. Lo que está ocurriendo en primer plano es el profesor arengando a los alumnos que estallan en alegría, y hay dos planos en situación contando cada uno una cosa que eso no lo supera, tampoco lo intenta el director en esta alemana, porque esa secuencia la hace de otra manera que ya la veréis. Y claro, Sin novedad en el frente, la antigua terminaba también de una manera tan cruda como poética, o tan poética como cruda. ¿Quién nos recuerda esa imagen, esos dos últimos planos de los soldados que han ido a la guerra, con la transparencia, con la mezcla de la imagen del campo de batalla lleno de cruces, con las cruces de los muertos y el rostro de ellos mirando a la cámara, y sobre todo ese final de la mariposa, cuando lo digo ya porque, bueno, estamos hablando de una película de 1930, si no la habéis visto podéis verla, pero ya me imagino que muchos de vosotros la habéis visto, es una película ya clásica. Esa mano, que por cierto era la del director, no era la de los actores, fue el propio Lewis Milestone el que puso su mano para rodar esa imagen de esa mariposa que va a tocar, y en ese momento pues les disparan y la mano cae mientras la mariposa permanece en el sitio. Eso es una pasada de cine elíptico que se hizo en 1930, que era muy difícil de superar ahora, y tampoco lo pretende el director de la película alemana. Esa comparativa no ha lugar, porque no es lo que pretende, pero era muy difícil superar eso. Pero sí es verdad que esta película que nos atañe, a pesar de que cuente lo mismo, sí tiene otras características y otras cosas. Es decir, la película antigua es más humana, se centra más en las relaciones de los soldados, entre ellos las relaciones humanas. Era una película también más bromística, donde recordáis la antigua, en donde está ese cartero que después cuando va a la guerra es soldado, es un cargo militar, y ellos le gastan una broma porque lo recuerdan como el cartero del barrio, ¿no? Y lo tiran al fango, y todo eso no se ve en la nueva. La nueva es más seria, es que es más alemana, coño, es que la película es más seria. Y después también la antigua es mucho más humana en el aspecto de que de la mitad para el final Paul, el soldado que podemos decir que es el protagonista que hilvana la película, el soldado que hilvana la película, vuelve a su casa, ve a su madre, vuelve a las clases a ver al profesor, y el profesor le dice que le explique a los alumnos cómo él ha vuelto, cómo él ha vivido la gloria del ejército, y él dice que ni gloria ni leches, que la guerra es una porquería, y el profesor se queda contrario de todo eso. Eso no se ve en esta nueva. Esta nueva aporta otras cosas muy interesantes, que es a lo que voy. En esta nueva, mientras que los soldados están muriendo, estamos contemplando cómo paralelamente la acción el intento de capitulación de los alemanes para que la guerra se paralice. Dentro de la Alemania de la Primera Guerra Mundial también hay divisiones a la hora de que la guerra quede paralizada, pero hay una parte de los mandatarios alemanes que están ya
hastiados de la cantidad de muertes que están ocurriendo, y hay una parte que intenta negociar con los franceses para que se produzca el armisticio. Y hay unas reuniones a lo largo de la película en donde se ve esa comitiva alemana que va a visitar a los franceses, al alto mando francés, para pedirle que pare la guerra. Y los franceses le dicen que firmen la capitulación, que firmen el armisticio, y los alemanes se lo piensan, y bueno, eso no se ve en la antigua. Y en la nueva está muy bien, oye, porque hay una aportación, la película se prolonga en el tiempo, pero hay una aportación muy buena a ese intento de que la guerra se pare, de que la guerra se detenga, y está muy bien rodado. Hay momentos muy tensos entre las dos expediciones, entre las dos representaciones de ambos países. Están muy bien colocados los elementos en la cámara, en ese angular de una expedición y otra. Estás imbuido de la película, de la necesidad de filmar cuando se le ofrece el bolígrafo para que aquello que estás viendo tan crudo acabe. Es decir, esa inclusión de lo nuevo en la película está muy bien. Y hay otra cosa también que conviene llamar la atención, porque algunos, en estos pocos días que ya yo no suelo ver críticas de otros colegas ni nada, pero lo he visto por ahí, o incluso me lo han comentado, me lo comentaron ayer, mandándome uno de esos numerosos mensajes que me mandan, ¿no? Diciendo que lo del soldado me recuerda mucho lo de Spielberg. Paul, el soldado protagonista, por decirlo, dentro del grupo de los jóvenes, se encuentra en una trinchera y le clava un puñal a un francés, en el que los dos se enfrentan dentro de una trinchera donde hay un charco de agua, y le clava el puñal, y los dos en un primer plano están luchando, y después se produce la reacción adversa de Paul, del soldado alemán, que intenta que no muera el francés y que le pide perdón y le intenta dar agua y todo eso. Y hay gente que me ha dicho, es que esto recuerda mucho a Salvar al soldado Ryan de Steven Spielberg, cuando se enfrentan los dos y en silencio uno le clava. No, o sea, sí, te puedes recordar, pero no. Quiero invitar a todos a que veáis Sin novedad en el frente, del año 1930, porque esto está sacado de 1930 y es prácticamente igual, o sea, no está inspirado en nada de Spielberg. No hay nada en ese aspecto, aunque sí puede haber algunas otras cosas que sí nos va a recordar a Salvar al soldado Ryan. Que a su vez, más que recordarnos a eso, nos va a recordar al cine de John Ford. Pero bueno, no vamos a entrar en tanto detalle. Hay prácticamente al final de la película alemana, de Sin novedad en el frente de la nueva, que hay unos marcos de puerta de los soldados y una colocación de planos, que bueno, esto recuerda a Spielberg. No, es que eso es el puro cine de John Ford, ahí también se ve en esta película. Pero bueno, vámonos a lo del soldado, que lo vais a ver en el vídeo que os voy a ofrecer en un par de días, que os digo que es el comparativo. Esa secuencia en la película antigua se ve, o sea, Paul le da la puñalada, pero él se arrepiente, y en la película antigua es mucho más cruda, porque lanza un discurso y todo a la cámara, diciendo lo mala que es la guerra y todo eso, y le ofrece un pañuelo mojado en agua para que beba el soldado francés. Y hay una serie de cosas que se dan en la película. Le abre la chaqueta y le encuentra la cartera con fotos de su mujer, con documentación, a lo que se dedicaba. Todo eso está en la antigua. No estamos descubriendo nada nuevo spielbergiano, es que todo eso es de la película del año 1930. O sea, esta película tiene cosas calcadas, que ya veréis, de la película de 1930. Desde ese punto de vista, sí nos recuerda a eso. En esta película hay lágrimas. No sé si alguna de los espectadores, pero sobre todo los protagonistas. Y si en la película antigua las lágrimas que yo detecté que me impactaron, las lágrimas que a mí me impresionaron nuevamente, fueron la del soldado Franz, cuando le dice que él está muy grave, que él se va a morir, y el soldado Paul llega y le dice que no se puede morir, y Franz está su compañero de escuela antes de ir a la guerra, y él está tumbado, y Paul le pide a Dios, literalmente, que por favor, que él es un chico bueno y que no le mate, que su amigo no muera en la guerra, que por favor que no muera. En ese momento Franz se pone a llorar, y se ve en la película antigua las lágrimas cayéndole por la comisura del ojo, por el rabillo del ojo,
se ve cayendo totalmente claro. Si esas para mí fueron las lágrimas de la película de 1931, las lágrimas para mí están precisamente en la película de 2022, en esa secuencia del soldado que os decía ahora, alemán, de Paul con el francés anónimo. Porque el soldado alemán, Paul, está totalmente enfangado, lleno de fango, y su rostro está lleno de verdín pegado a la cara. Tiene el verdín muy verde, muy rabiosamente verde, de color verde pegado a la cara como fango. Y cuando él observa al soldado francés que se está muriendo con lo que él le ha hecho, Paul llora. Pero llora con una lágrima, que la cámara en primer plano se acerca y se le ve brillante como la lágrima va recorriendo la parte de la nariz, se va cayendo, y el contraste del verde fuerte, de ese color rabiosamente fuerte del verde, del verdín y del moho que tiene en la cara el soldado, con la lágrima brillante que va cayendo mientras en primer plano está mirando al soldado francés, es sin lugar a dudas la lágrima de esta película alemana. Las lágrimas de 1930 son las que os he contado, y las lágrimas de 2022 son estas que os he dicho ahora, por lo menos para mí. Hay algo que indefectiblemente nos va a recordar ni a Spielberg ni a la de 1930. Hay algo que sí nos va a recordar a Senderos de Gloria de Stanley Kubrick, por ejemplo. Y que es precisamente ese cambio de localización de la película, en el que si antes os estaba diciendo que se había incorporado, creo que acertadamente al film, las negociaciones para la capitulación de los alemanes, también se incorpora frecuentemente el contraste de las trincheras, de las miserias que están sufriendo los jóvenes soldados, con escenarios que cruentamente se colocan de repente, cambiando la secuencia, de mesas opulentas o palacetes o casas en las que están viviendo los altos mandos alemanes, en donde están discutiendo sobre qué va a pasar con la guerra. Hay uno que al final de la película hace que la película tenga un giro distinto también a la de Lewis Milestone, que no os voy a contar. Y en eso sí se parece a Senderos de Gloria, en esa contraposición de lo que era la guerra con la gente, con los mandamases. En este caso se ve, sí se nota ahí. Hay una inspiración y una crítica. Incluso en esta película, cuando salen esos altos mandos, salen con mesas, con sus perros brillantes, con sus mascotas, y salen con mesas que están comiendo, que se reúnen para comer y todo eso. Y como os digo, contrastando con lo que vemos en la crueldad que vemos en las trincheras. Mención especial merece la banda sonora de Volker Bertelmann, pianista experimental que se hace llamar también Auska artísticamente, y esta banda sonora se construye alrededor de 3 notas a modo de llamada grave, que estratégicamente están colocadas en determinados momentos del metraje. Los utiliza como preludio o aviso de situaciones que van a ocurrir. Y esas notas se mantienen, pero cuando llega la segunda parte de la película, resulta que nos encontramos con que esas notas siguen siendo 3 notas, pero van cambiando, han cambiado el tono. Es decir, hay una primera parte de la película, que es la película de preguerra, que tiene esa llamada característica, y después, cuando está la película en la guerra, se sigue conservando, ya se incorporan otros instrumentos, ya se enriquece la banda sonora, no mucho, pero se enriquece, y sigue manteniéndose 3 notas como punto importante, pero las notas cambian. Y al final, pues el pianista utiliza el piano para momentos muy tristes de la película. Soldatenmarsch. Los, raus hier. Weiter! Legt die Sand zu!
Y es una banda sonora que juega un papel fundamental siendo muy átona y sin ser una banda sonora que, bueno, de vez en cuando utiliza, cuando el compositor o el director le da la gana, utiliza un redoble de tambor militar colocado en determinados momentos que aparentemente no tienen apostilla ninguna. Es decir, no viene a cuento. No se sabe por qué ese redoble militar está ahí colocado en un diálogo que están teniendo los protagonistas. Pero es una llamada psicológica de atención al espectador para que se integre en la conversación de lo que se está hablando. O sea, los chavales están hablando de entrar en el frente y no hay música, pero hay de repente un redoble de un tambor y no hay más nada. Ya no suena nada más que el redoble. Y dices tú, bueno, pues, o sea, es una utilización. Este compositor es muy experimental, tiene bandas sonoras muy interesantes y música muy interesante, y dentro de ese experimentalismo que realiza, aquí, en esta película, lo ha hecho muy acertadamente y ha experimentado con ella. Wie denn? Sein Vater ein Brieffreund von denen? Sin novedad en el frente, ha sido seleccionada por la Academia de Cine Alemana para representar a este país en los Oscars de 2023. Si va a ser escogida entre las 5 finalistas, no lo sabemos. Hombre, la risa floja nos entra. Porque que España haya cogido Alcarrás, que es una basura de película, comparado con esto. Es decir, o sea, si creemos que vamos a tener alguna oportunidad enfrentándonos a cine como el alemán, vamos listos. Y sí es una película barata. Ojo, porque yo hay unas ciertas cosas que sí noto que es una película que no tiene un gran presupuesto. Ha costado $20 millones. 20 millones de dólares no es nada para una película de esta magnitud. Os quiero recordar que, por ejemplo, hay una película que va a ser indefectiblemente comparada con esta y que, como os he dicho, es una basura al lado de esta, que fue 1917 de Sam Mendes, pero es que 1917 costó $100 millones. 5 veces más que esta. Parece increíble. Stalingrado, por ejemplo, que creo que es del año 2013, costó $30 millones. Y Enemigo a las puertas, si la recordáis, esa película llegó a costar $70 millones. Sin novedad en el frente, 20. Es decir, es una película que, a pesar de su buena factura, hay algo que el espectador avezado nota, y es que hay un poquito de falta de presupuesto. Un poco de falta de presupuesto para determinadas cosas. No obstante, os la recomiendo. Es una película que está en Netflix y de lo mejor que podemos ver, y es una auténtica lástima que esa película no se pueda ver en pantalla grande. Iba a presentarse en el Festival de Venecia, creo recordar, o en Cannes, y tuvo problemas. Al final Netflix no la quiso presentar ahí, solamente se puede ver en esta plataforma. Y es una película espectacular para verla en pantalla. Los efectos de sonido y la dirección de sonido es alucinante. Es una película que es una pena. Son de ese tipo de películas que te piden verla en el cine, en una pantalla grande en el cine, con todos sus efectos y con todo un cine en condiciones. Y como tantas otras, no la vamos a poder ver y no la podemos ver. Así que por lo menos conformémonos con un televisor grande o con una pantalla grande que pueda tenerla, y que diría, la puede tener cualquiera. Están muy baratos los televisores grandes. Y ahí que la disfrutéis. Bueno, amigos, os dejo, esta era mi videocrítica de Sin novedad en el frente. Yo os sugiero una cosa. Os sugiero que veáis, antes de que yo estrene el vídeo comparativo de las secuencias, de que veáis, primero, Sin novedad en el frente, recién estrenada en Netflix, ahora mismo. La veáis dentro de un ratito, esta tarde, esta noche, esta madrugada, cuando queráis. La veis. Ya habéis visto este vídeo, ya tenéis la referencia. Os enchuféis seguidamente después, al día siguiente o cuando queráis, Sin novedad en el frente, la de 1930. La podéis buscar por internet porque está por ahí. Creo que es difícil encontrarla en alguna plataforma. Está por algún lado, no digo más. Y después de ver las dos versiones y ver qué os parece una y otra, repasar una y ver esta nueva, pues veis el martes 1 de noviembre, a partir de ese día, si YouTube quiere, el vídeo en donde la segunda parte de este vídeo, en donde yo no hablo, como os he dicho, y solamente están las imágenes comparativas de las secuencias de una y la secuencia de otra, para que veáis las similitudes. Cuando veáis las dos películas, quizá muchos de vosotros vais a recordar las similitudes de una y otra porque las vais a ver seguidas.
pero yo seguramente que os recordaré algunas de las que salen que no os habéis percatado, y ahí, bueno, podríamos hacer un vídeo más largo porque hay bastantes secuencias más parecidas a las que voy a ofrecer en ese vídeo. Pero bueno, es que si no ya ofrecemos la película entera. Entonces os invito a eso, ¿vale? Os invito a ver Sin novedad en el frente, la alemana, después la norteamericana y después el siguiente vídeo en último estreno, que está previsto su estreno el 1 de noviembre de 2022. Amigos de Último Estreno, gracias por estar ahí, gracias por acompañarme, que disfrutéis del buen cine y hasta el siguiente vídeo. Saludos de José Carlos Fernández de Último Estreno. Oye, apuntaos en el canal si no estáis suscritos. Vamos a seguir aumentando, que ya vamos por unos cuantos miles. Vamos a seguir aumentando la buena gente de nuestro canal Último Estreno.